Y nuevamente buenas tardes a todos. Bueno, pues yo les comento que la presentación del día de hoy está referenciada sobre todo a uno de los proyectos de investigación que trabajamos con una de mis tesistas a nivel de maestría. Entonces, la primera parte voy a hacer una contextualización más desde la parte teórica conceptual, y la segunda parte, la cuestión ya aplicada a este proyecto de investigación de Laura. Si bien estamos contextualizando en esta temática de áreas naturales protegidas y servicios ecosistémicos, la presentación de hoy la enfoco precisamente a los servicios ecosistémicos forestales en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Vamos a dar inicio en esta parte, con lo que sería la evolución de la conservación. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos este referente de la evolución de la conservación? Porque precisamente a través del tiempo ha ido cambiando la forma en cómo se ha visto la conservación de nuestros recursos naturales, y en este caso con importancia en lo que son las áreas forestales, ¿no? Sabemos que desde la época de la Revolución Industrial, que marcó un gran avance en la forma en cómo estos recursos naturales se han ido transformando, manufacturando, etcétera, se ha tomado mucho una visión donde al final de cuentas la naturaleza se percibe como algo utilitario, ¿no? Y en este sentido, que hemos visto cuáles son los beneficios que nos da la naturaleza y no siempre se ha concebido al ser humano como parte de esta, pues ha hecho precisamente que con ese fin de garantizar el beneficio que nos da la naturaleza, pues se tomara un enfoque de no tocar, ¿no? Tenemos los primeros ejemplos de áreas protegidas, donde, como el caso de Prusia o Estados Unidos, México, Australia, se generaron varias áreas protegidas, en su mayoría con categoría de parque nacional, y pues bueno, dentro de las categorías que tenemos tanto a nivel nacional con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o a nivel estatal según la institución que regule en cada uno de nuestros estados, así como la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, justo los parques nacionales es una de las categorías donde más restricciones hay. Y esto también se fue complementando por todos los impactos negativos que tanto el comercio no controlado, por ejemplo en África del Marfil, o toda la industria pesquera y la caza de ballenas estaba generando en esa época, ¿no? Entonces vamos viendo cómo ante estas condiciones de que tanto no se hacía un manejo adecuado de nuestras áreas naturales protegidas, no se hace un manejo adecuado de nuestros recursos naturales, se empezaron a generar diferentes impactos negativos, como se maneja desde la economía ambiental y conocido como externalidades negativas, pues surgen inquietudes en la agenda internacional precisamente para poder ir atendiendo todos estas problemáticas. Y una parte clave justo fue la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, donde se busca ir atendiendo estos problemas, sobre todo en problemas transfronterizos, como era la parte de la pesca y la parte de las aves migratorias. También tenemos que ver que desde el punto de vista teórico, pues muchos de estos estudios se han realizado a partir de la teoría general de sistemas, y que justo uno de los enfoques con los que recientemente o en los últimos años he estado trabajando en las investigaciones junto con mis tesistas, pues es el enfoque de socioecosistemas, que se basa precisamente en esta teoría general de sistemas, donde hay una relación, una interrelación y dinámicas entre los subsistemas natural y social, ¿no? Entonces vemos cómo van creciendo los diferentes mecanismos, las diferentes instituciones, las diferentes políticas para poder ir regulando el uso, manejo de nuestros recursos naturales o de nuestras áreas naturales protegidas, como lo comentaba, con esa finalidad
de que podamos seguir teniendo beneficios. También tenemos un parteaguas en términos de la conservación, con todos los postulados de Harding y la tragedia de los comunes, donde ponen precisamente también una alerta que debido a este crecimiento exponencial de la población, si no se va haciendo un mejor manejo de estos recursos naturales, pues podemos correr el riesgo precisamente de que ya no sean suficientes para abastecer las necesidades del ser humano, ¿no? Y empiezan a surgir también otro tipo de mecanismos, como lo que es la lista roja o el libro rojo, donde se va poniendo qué categorías de riesgo tienen diferentes especies de flora o fauna. También se empiezan a incluir programas con lo que son especies silvestres bandera o especies clave para ciertos ecosistemas, y precisamente se va avanzando también en el establecimiento de diferentes tratados internacionales. Ahora, también tenemos que ver que empiezan otros mecanismos en el ámbito de la política ambiental internacional, donde pues se van estableciendo diferentes protocolos, diferentes tratados, y se retoma esta parte del postulado del desarrollo sustentable o sostenible, lo vamos a considerar aquí como sinónimos. Entonces, se va viendo precisamente cómo es importante que nosotros cuidemos nuestro ambiente, nuestros ecosistemas, nuestras áreas protegidas, nuestros recursos naturales, no solo con fines utilitarios de consumo directo, sino también con todo lo que tiene que ver con el consumo y la satisfacción indirecta de la belleza escénica, de una calidad del aire aceptable, de todo lo que nos proporciona la flora o la fauna en una área natural, etcétera, ¿no? Entonces, se va relacionando esto con la calidad de vida, con la cuestión de la salud, con reducir el estrés, etcétera, y se retoma este enfoque del desarrollo sustentable. Y se va enfatizando también de cambiar ese paradigma que decíamos con el caso de Estados Unidos, México, Australia, Prusia, donde se dieron las primeras áreas protegidas como parque nacional, en que recordemos que el enfoque de no tocar, pues empiezan a hacer evaluaciones, no han dado los resultados que se esperaban, y se ve que la intervención racional, la intervención controlada a través de instrumentos como los planes de manejo u otros programas, es importante para poder precisamente garantizar las condiciones de funcionalidad, estructura, calidad, etcétera, de esos ecosistemas o de los recursos naturales. Y entonces se empieza a tomar esta perspectiva, como aquí lo menciona, que los parques naturales son para la gente, no en contra de ella. Entonces empieza a haber un cambio de perspectiva en esta forma de conservar nuestros recursos naturales, y también viene otro segundo parteaguas con todo el trabajo de Ostrom y el gobierno de los bienes comunes, donde precisamente hace mucho énfasis en la acción colectiva y toda esta importancia de la definición de la tenencia de la tierra. Y en el caso de México es de particular importancia porque, como sabemos, la mayoría de nuestras áreas naturales protegidas o de nuestras áreas verdes están precisamente en los ejidos. Entonces, necesitamos realizar diferentes acciones colectivas donde precisamente a través de la organización de los integrantes de estos ejidos, con apoyos de programas del gobierno, etcétera, pues se pueda ir dando ese manejo adecuado de nuestras áreas protegidas. Y vemos que anteriormente el conocimiento ecológico tradicional o los saberes y conocimientos locales no se reconocían para la política pública. Se decía que si no era con un rigor académico, científico, no tenía validez, y se vio que también todo este conocimiento y saberes que tienen las poblaciones locales ha ayudado en la conservación, haciendo la acotación que, claro, también hay algunos casos, algunas excepciones, donde estas comunidades locales pues también han hecho una sobreexplotación de sus recursos.
Y viene también pues toda esta parte de la Agenda 2021 de Desarrollo Sustentable, donde se empiezan a plantear los objetivos del milenio para poder tener metas de cómo queremos ir teniendo diferentes aspectos de salud, de pobreza, de alimentación, etcétera, y entre ellos lo que nos compete, la temática ambiental. Y vemos que también empiezan a surgir diferentes mecanismos, como es el caso del pago por servicios ambientales en diferentes países y con la finalidad también de contribuir a conservar el suelo, a conservar la vegetación para que sigan proveyendo diferentes recursos. Sigan proveyendo estos recursos diferentes servicios ecosistémicos. Y entonces es cuando se va acotando precisamente ya como tal ese término, pero sigues teniendo esa visión desde la revolución industrial, donde nosotros decíamos que precisamente se ve más con ese enfoque utilitario, ¿no? ¿Qué queremos cuidar para poder garantizar los diferentes servicios que nos proveen los ecosistemas? Y se hace esa evaluación precisamente de todos los objetivos del milenio y se ve que a la Agenda 21 no se van a ir cumpliendo todos esos objetivos y que se requiere pues ir redoblando esfuerzos para poder alcanzarlos en los diferentes ámbitos. También tenemos toda esta parte en el caso de México, pues ya la implementación de servicios de pago por servicios ambientales por la CONAFOR, y en el caso del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques, que también tiene su programa, y como me apoyó el doctor Juan en esta introducción de la semblanza, llevo precisamente 5 años colaborando con la gente de ProBosque con esta finalidad de ir avanzando en diferentes temáticas ligadas a la conservación. Ahora, en este caso, como los servicios ecosistémicos a los que voy a enfocar los ejemplos son forestales, pues precisamente vemos que hay diferentes autores, diferentes corrientes que han ido enfatizando la importancia de ese manejo participativo, como el caso de Toledo, y que refuerza precisamente lo que Ostrom venía planteando de toda esa acción colectiva, donde requerimos comunidades o colectivos más participativos, porque como lo mencionaba en nuestro caso de México, pues precisamente están la mayoría de estas áreas protegidas en los ejidos, ¿no? Y viene el enfoque precisamente de socioecosistemas, ya en la parte más teórica que se va fundamentando, se va argumentando. No obstante, pues sabemos que desde diferentes disciplinas como la antropología, la sociología y otras disciplinas, a lo largo de los siglos, pues se ha estado analizando esa relación ser humano-naturaleza. Simplemente desde otras corrientes, pues se empieza a plantear ya de manera específica esto de los socioecosistemas, precisamente para no analizarlos de manera aislada o independiente, el subsistema natural como el social. Y recientemente, pues también viene otro enfoque que complementa no solamente la parte académica, gubernamental, de las comunidades o en algunos casos con los empresarios, con el sector productivo, sino también la importancia de que todo este conocimiento que se genera pues pueda ser transmitido a los tomadores de decisiones, y es precisamente donde se ha venido trabajando desde hace un par de años en esta plataforma intergubernamental científica normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, donde el énfasis sobre todo es en esa interfaz entre la ciencia y las políticas públicas. Y bueno, ya cercano a la Agenda 2021, en el año 2015, pues se hace otro análisis y se determina que al 2021 no se van a poder cumplir muchos de los objetivos del milenio que se habían planteado y se desagregan de manera ya más puntual, precisamente para poder abordarlos ya de manera más específica, ¿no? Se amplían
los objetivos en la Agenda 2030 y entonces ya incluso se separan las cuestiones, por ejemplo, del ambiente. Anteriormente había algunos objetivos relacionados al ambiente y en esta Agenda 2030 ya se separa lo que es calidad de agua, lo que son energías sustentables, zonas verdes en áreas urbanas, contaminación de agua o suelo, etcétera. Entonces se desmenuzan precisamente para poder tener acciones más puntuales según la problemática ambiental que se quiere abordar. Y bueno, recientemente pues tenemos algo también relevante que pues muchas veces no habíamos dadole esa importancia y tiene que ver precisamente con esta cuestión de la degradación de la naturaleza bajo ese principio precautorio de hagamos acciones que prevengan esa degradación y no solamente busquemos reparar lo que ya está dañado. Y justo tenemos aquí el caso de que mucha de esa degradación, pues finalmente ha originado que nuestras zonas, por ejemplo, deforestadas, surjan nuevos virus en la interacción, sobre todo cuando la fauna se tiene que desplazar a otras zonas para poder encontrar refugio, un nuevo hábitat, un nuevo ecosistema al cual adaptarse, pues genera también diferentes virus e indirectamente pues se considera que esto está relacionado con toda esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces va cambiando el enfoque de la conservación de no tocar a incluyamos a la población, pero ahora no solo nos dediquemos a conservar, sino evitemos también esa degradación de la naturaleza. Entonces, como les comentaba, precisamente la conservación se ha abordado desde diferentes disciplinas, diferentes enfoques, diferentes instituciones y se han acotado a diferentes problemáticas. En este caso voy a referenciar el ejemplo de los servicios ecosistémicos forestales y considero la clasificación que hace la asociación, perdón, la evaluación del milenio del 2005 y nos presenta precisamente 4 categorías, ¿no? Todos los servicios ecosistémicos de soporte, de provisión, de regulación y culturales. En términos de investigación, yo me he enfocado sobre todo al de provisión en el términos de agua superficial a través del pago por servicios ambientales, hidrológicos, y en la parte cultural, que es el ejemplo que vamos a ver hoy en la parte práctica de la tesis de Laura de maestría. Y ok, ¿qué beneficios tenemos precisamente de estos servicios ecosistémicos forestales? Pues tenemos regulación del clima, provisión de alimentos como son los hongos comestibles, las plantas comestibles, la belleza escénica, aquí pongo de ejemplo el Nevado de Toluca, tenemos todo lo que es la formación de suelo, la regulación de los nutrientes, la actividad recreativa, la actividad turística, la actividad espiritual, toda la identidad, arraigo, etcétera, ¿no? Y sobre todo en las zonas donde hay aprovechamiento forestal normado y regulado por la Protectora de Bosques del Estado de México o por la CONAFOR, pues también toda esta provisión de madera, de fibras, e incluso a nivel más local, toda la provisión de leña, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que precisamente en los ecosistemas forestales obtenemos diferentes beneficios. ¿Cómo lo relacionamos justo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Bueno, pues lo vamos relacionando con lo que es su antecedente, como les comentaba, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde anteriormente tenían como finalidad guiar la agenda global del desarrollo y hace esa transición hacia la Agenda 2030 porque se identificó que había diferentes retos que no estaban permitiendo cumplir esos objetivos ni llegar hacia un desarrollo sostenible. Y entonces en este contexto, diferentes de los retos
que plantea, por ejemplo, aquí el caso de Fleming y sus colaboradores, son todas esas cuestiones de coordinación entre las instituciones que tienen atribuciones o facultades para realizar estas acciones ambientales, todas las consecuencias negativas que hay de hacer acciones aisladas de respuesta a las metas. Un ejemplo concreto es cuando tenemos la contaminación de un río y corriente arriba se implementan acciones para sanear el río, pero corriente abajo, tal vez se hacen descargas ilegales de manera directa, pues todas las acciones que se hicieron corriente arriba en términos de recursos financieros, humanos, estudios, etcétera, pues se vienen a afectar porque finalmente corriente abajo, pues no se hacen acciones y se contamina el río. También muchos de esos retos tienen que ver con la forma en cómo monitoreamos, evaluamos y estimamos precisamente las acciones que han ido realizándose para alcanzar esas metas. Otra es el acceso a la información y los recursos para entender esas metas y cómo responder, así como el cómo implementar el cambio, ¿no? Entonces, esto está muy ligado en el caso de México, precisamente con nuestras instituciones, como les comentaba, gubernamentales, que son las que tienen esas facultades y atribuciones de ir dando respuesta y que en el caso de lo que hemos estado trabajando con la protectora de bosques del Estado de México, pues hemos visto que si bien tienen especialistas en diferentes áreas, sigue habiendo algunos detalles, sobre todo en términos de capacidades, o todo lo que es la capacitación social, sigue siendo también luego una limitante, ¿no? Ahora, entonces, en este contexto de los servicios ecosistémicos, en el caso de los ecosistemas forestales y su contribución al bienestar, pues precisamente necesitamos buscar que esos objetivos del desarrollo sostenible y sus metas se puedan cumplir, porque todo esto ayuda a poder tener un mejor bienestar del ser humano en términos de seguridad, en términos de alimentación, en términos de salud física, en términos de las relaciones. Si no tenemos acceso a espacios verdes, a áreas de recreación, de relajación, pues muchas veces viene también esa parte de todo el caos relacionado con el estrés. Ahora, en este caso, precisamente, varios de los objetivos de los ecosistemas forestales se relacionan directamente con el objetivo 15. No obstante, de manera indirecta, pues también muchas de las acciones que hacen nuestras instituciones gubernamentales se relacionan, por ejemplo, con cuestiones de agua limpia y saneamiento, acciones por el clima, la energía asequible, no contaminante, etcétera. Pero en temas, como les comento, de áreas protegidas, principalmente el énfasis ha sido en el de ecosistemas terrestres y hago énfasis en el 15 porque mi área de especialización es áreas protegidas terrestres. No obstante, también tenemos áreas protegidas en ecosistemas marinos, ¿no? Que vendría siendo el caso del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14. Y en esta parte, como les comentaba, les voy a referenciar una investigación del caso precisamente de esta Laura. Y el énfasis fue en estos servicios ambientales culturales en el área de protección de flora y fauna del Nevado de Toluca, donde precisamente se tuvo como objetivo analizar los diferentes servicios ambientales culturales que proveen los espacios naturales de San Francisco Ixtotilpan a sus habitantes. Y aquí algo importante a resaltar es que San Francisco Ixtotilpan se encuentra en el municipio de Temascaltepec, aquí en el Estado de México, pero además es una comunidad indígena donde están todavía residiendo los últimos habitantes del grupo Matlatzinca, e incluso todavía algunos pobladores hablan esta lengua, pero cada vez es menor.
Ahora, en términos de sus características biofísicas, pues bueno, es un ecosistema de alta montaña, con clima subhúmedo y bosques de aile, pino, yamel y encino. Y en este caso, tienen también bosques dentro del área natural protegida y bosques donde pueden hacer también aprovechamiento forestal. Y si bien en esta investigación buscamos identificar esos servicios ambientales culturales, la gente algo que identifica muy claro es que la naturaleza o sus ecosistemas o incluso todo su territorio es un área natural, ¿no? A diferencia de, como comentábamos desde la revolución industrial, que se ha visto más esa relación utilitaria, si bien ellos hacen uso de muchos de esos beneficios de las zonas forestales, ellos se identifican y se sienten parte de la naturaleza y eso ha ayudado a que la comunidad sea muy participativa en acciones de conservación. Ahora, en este caso, también algo relevante es que en muchos de estos casos las mujeres han tenido también un rol importante. La fotografía que les comparto aquí es de la señora doña Camila, que ella ha sido una de las más, bueno, de las personas con mayor énfasis impulsando tanto la réplica de sus tradiciones como la vestimenta, la lengua, etcétera, pero también incluso ha sido jefa de las brigadas contra incendios, etcétera. Entonces, a diferencia de otras comunidades indígenas, también es importante ver que aquí el rol de la mujer pues ha sido más activo. La metodología que utilizamos fue la cartografía social, porque precisamente nos permite poder identificar y mapear todos esos servicios ecosistémicos culturales que la población identifica de su territorio a través de toda la cartografía y el conocimiento y los saberes locales y tradicionales que tienen sobre su comunidad. En este caso, la metodología que aplicamos consistió en precisamente identificar los espacios naturales, los servicios ecosistémicos, se dividieron los grupos en hombres, mujeres y jóvenes y posteriormente socializaron los resultados ante los demás grupos y en esa parte de los servicios ecosistémicos no solo se identificaron los servicios ecosistémicos de su territorio, sino también las posibles amenazas y las posibles acciones de conservación que ya se han realizado o se podrían realizar. Se aplicó otra metodología donde es el voto y aquí precisamente votaron por los 3 espacios naturales, amenazas y acciones de conservación de mayor importancia. Se identificaron cuáles fueron y posteriormente se hizo un consenso, porque muchas veces pasa que en la dinámica de voto puede quedar en primer lugar de más importancia una amenaza, pero cuando se hace el consenso no necesariamente va a quedar en el mismo lugar. Y lo que nos permite el voto es identificar precisamente la percepción individual sobre esas problemáticas o sobre esas, como en este ejemplo, amenazas, los espacios naturales y las acciones de conservación, y el consenso pues nos da esa perspectiva colectiva o esa perspectiva comunitaria. Y entonces, en este caso, se identificaron 50 espacios naturales y prácticamente como les comentaba, cuando iniciamos la actividad del taller participativo, la gente nos decía que para ellos todo su territorio, todo su municipio era un espacio natural e incluso comentaron, pero bueno, como nos piden que se clasifique, pues los vamos a identificar. Pero de entrada es interesante ver cómo ellos tienen esa cosmovisión, esa visión integral, donde todo su territorio, aún donde hay casas o aún donde hacen agricultura, ganadería, etcétera, para ellos es importante que lo conciben como un espacio natural. Ahora, tenemos también los diferentes servicios ecosistémicos que se identificaron según el grupo de los jóvenes, las mujeres
y los hombres, ¿no? Participaron en los jóvenes 4 mujeres y un hombre, en las mujeres 8 personas y en el de hombres 3. Y podemos ver justo en color azul cuáles son algunos de esos que coinciden entre los diferentes grupos. Y a partir de esto se hicieron diferentes tipologías de servicios ecosistémicos para relacionarlos con recreación, servicios ecosistémicos culturales, relacionarlos con recreación, la parte espiritual y religiosa, el estético, el sentido de identidad y pertenencia a un lugar, la herencia cultural y los aspectos sensoriales y de bienestar. Y entonces podemos ver que precisamente esta representación espacial de los múltiples servicios ecosistémicos, pues nos permitió ver cuáles son los beneficios que ellos obtienen y que los utilizan para diferentes también actividades, tanto religiosas, alimenticias, medicinales, productivas. Y también se rescataron algunos testimonios donde nosotros podemos ver el valor que tiene para ellos la naturaleza y no solo como una cuestión utilitaria, ¿no? Entonces también eso ha hecho la diferencia que en este territorio Matlatzinca participen de diferente forma otros territorios para la conservación de sus recursos naturales. Y viene aquí la parte de la importancia de los servicios ecosistémicos en términos de los espacios naturales, donde vemos que los espacios naturales que tuvieron más importancia van a estar relacionados precisamente con espacios donde ellos realizan diferentes actividades y que a la vez les deja también un beneficio monetario, como el caso de la mariposa monarca, pero también el caso del río, donde saben ellos precisamente la importancia que tiene para su comunidad. Y en términos de servicios ecosistémicos, pues bueno, predominó la parte del agua, de los hongos y los coquelites, y podemos ver cómo precisamente a partir de esta cartografía social se identifica cómo esos espacios naturales son proveedores de diferentes servicios ecosistémicos, pero como les decía, ¿no? La relevancia que tiene para la comunidad de sentirse parte de su ecosistema y no como algo solamente utilitario. Y finalmente también, pues bueno, todo esto ayuda a la parte en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, pues precisamente a lo que comentábamos, ¿no? Al bienestar del ser humano, pero también el bienestar de los ecosistemas. Y entonces, pues nos permite ver cómo en este caso, en esta comunidad, principalmente priorizaron servicios ecosistémicos de soporte, provisión y regulación. Y nuevamente vemos cómo esas evidencias empíricas o esos saberes y conocimientos tradicionales y locales nos permite ver que esa visión que anteriormente era que las comunidades indígenas o la población local, sus conocimientos y saberes no tenían importancia para las políticas públicas, pues aquí nos contribuye o nos muestra que efectivamente la gente conoce su territorio, tiene diferentes conocimientos y saberes que son de utilidad para esas políticas públicas, pero lo más importante es que precisamente, como lo comentábamos, al ser ejidos, quienes van a estar participando de manera directa o no van a participar son los ejidatarios y las personas de las comunidades relacionadas a esos ejidos. Entonces, es importante conocer sus necesidades, sus prioridades, pero también así la visión que tienen de su territorio, porque como les comento, en su gran mayoría son los que terminan realizando esas acciones de conservación o de prevención a través de diferentes programas gubernamentales. Entonces, ya para finalizar, en términos de la reflexión final, pues efectivamente vemos, ¿no?, que los servicios ecosistémicos forestales nos proveen diferentes beneficios
de manera directa a las comunidades que habitan ahí, pero también de manera indirecta a todas las personas que estamos en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, definitivamente, pues deben haber diferentes mecanismos que permitan que desde el ámbito de cada sector, ya sea el académico, el gubernamental, el empresarial, de las ONGs, de las organizaciones internacionales, etcétera, se pueda ir contribuyendo al cumplimiento de estos objetivos del desarrollo sostenible. Y como lo comentaba en la parte introductoria, sigue habiendo muchos retos que no es fácil solventarlos, pero finalmente las acciones que se van haciendo incluso en el nivel micro o las acciones muy puntuales, pues también van contribuyendo a ese cumplimiento de los objetivos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.